FM 91.7 transmite desde Marcos Paz para toda la región. FM 91.7. Buenos días. Buenos días, hola, buenos días a todos. Tábano. Un poco tarde, ¿no? Veníamos caminando, tomando aire, las cuadras que nos separan de la RCO para hacer una nueva sesión, un nuevo programa de La Mosca y el Tábano. Bueno, hasta ahora, como todos los lunes. Y estar con todos los amigos que nos aguardan. Desde las 7:30, sí, hasta las 8:30. Así es, este programa luego va a ser replicado en diferentes páginas de Facebook, ¿no? En alguna página del GRR, de Horizonte Sur, bueno, diferentes, y sobre todo en la de Marcos Paz, y de esa manera también, entonces, muchos amigos que ahora no nos pueden escuchar por diferentes motivos, van a poder entonces conocer qué dijimos, estar con nosotros en otro horario, ¿no? Bajándolo de internet o bajándolo del Facebook. Bueno, mira, todo lo que me salta a la mente y lo que me acuerdo es que es www.marcospaz.com. Y después el rosario de páginas que se pueden encontrar en el GRR. Claro, en Facebook, sobre todo, bueno, hay grupos de amigos. Facebook es un sistema en el cual es una especie de páginas en donde uno entra si es amigo de fulano, amigo de mengano o amigo de un grupo, en este caso amigos de Horizonte Sur, amigos del grupo de Reflexión Rural, y ahí nosotros colgamos entonces el link para poder volver a escuchar este programa. Bien, vamos a ordenar nuestras ideas con un buen tango de Miguel Vilas Boas. Estábamos escuchando a Miguel Vilas Boas y su orquesta, un tanguero que viene de la otra orilla, un tanguero oriental de la República del Uruguay, con El Tío Soltero, un tango milonga. Vamos a agotar este CD, por eso venimos trayéndolo hace 3 programas, pero es un CD muy valioso, así que vamos a seguir hoy con Miguel Vilas Boas y también el próximo lunes. Bien,
yo quería reflexionar un poquito en los orígenes de este programa. Cuando partimos con La Mosca y el Tábano pensamos en tratar un tema bastante olvidado, que es el de los orígenes y el destino de nuestro pueblo. Por eso hablamos muchas veces del ferrocarril, ¿no? Y por eso hablamos también de la conurbanización, o sea que siendo un pueblo semirural, un pueblo de casas quintas, un pueblo tranquilo, de pronto nos llegó la ciudad de Buenos Aires, nos alcanzó y muchas cosas cambiaron, cambió nuestro modo de vida, por supuesto llegó muchísima más gente, a todas las ciudades de la Argentina ha llegado mucha gente, eso tiene que ver con el modelo productivo, no tiene que ver solamente con que a la gente le guste o no le guste vivir en la ciudad, eso ha pasado aquí, pero también si uno va a Jujuy, pasa en Jujuy, si va a Resistencia, pasa en Resistencia. En todas partes la gente ha despoblado el campo debido a prácticas de monocultura, de monocultivos, de agricultura industrial que hacen innecesaria la mano de obra y que obligan a que la gente se marche del campo. Bueno, en fin, aquí esto se dio de una manera muy fuerte, en pocos años, tal vez permitamos sospechar que muchos no lo advirtieron, al menos lo necesario. Muchas veces se ha dicho, nuestra estructura municipal, que es el Estado, el tercer nivel del Estado, el municipio es el Estado, permanece en buena medida como cuando la ciudad tenía 20 o 30.000 personas, y tenemos el doble. Entonces, yo creo que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo encomiable por poner el Estado a la altura de las demandas de esta nueva población. De todas maneras, no es fácil adecuarse a una ciudad que crece al ritmo de Marcos Paz. Todavía mucha gente hace diferencia entre los nacidos y criados y los que llegaron de afuera, y evidentemente que la clase dirigente en gran medida sigue proveniendo de los nacidos y criados cuando son una minoría, Entonces, una de las razones de este programa también es llevar conciencia a la masa enorme de gente que ha llegado en los últimos años, de que deberían tener un protagonismo más activo en política, en lo social, en lo cultural, para este nuevo Marcos Paz, que es un Marcos Paz enorme, que se acerca a la Ruta 6. Bueno, el tema es que hasta dónde podemos mantener nuestros perfiles, ¿no? Y hasta dónde nuestra vida es modificada por otros sin que nos demos cuenta. Días pasados estábamos aquí en una inmobiliaria céntrica, mirando las casas que se venden y los lotes, los lugares que se alquilan. Es interesante, es un ejercicio que recomendamos, porque muchas veces hemos hablado de que, o se ha dicho de que el Marcos Paz era uno de los lugares donde había más tierra por habitante. Seguramente esto refería a un Marcos Paz de hace muchos años, cuando predominaban las casas quintas. Sorprende y duele ver la cantidad de lotes de 10 por 22 metros que se están vendiendo en Marcos Paz. A mí me parece absolutamente insensato y hasta diría criminal que ese sea el pequeño espacio que se le da a una familia en una Argentina de futuros tan inciertos como estos, donde muchos dicen que no va a volver a haber empleo, que la crisis energética por la desaparición de las fuentes del petróleo viene inexorablemente, que tenemos una crisis política en ciernes al galope, no tenemos ni siquiera líderes que pretendan o quieran hacerse cargo de la situación nacional. O sea, y frente a todo esto, poner a una familia en 10 por 20 metros, me parece que es una falta de mirada hacia el futuro y de amor por el prójimo, ¿no? Y este programa tiene también entonces como destino de hablar de las retaguardias familiares. Por eso también tanto habla Wanda de la compostación. Hemos hablado mucho de cómo separar los residuos, de cómo hacer útil los residuos orgánicos, la importancia de tener una pequeña huerta, de volver a tener un gallinero, esa importancia de tener
de tener un horno de barro, etcétera, ¿no? Y también hemos hablado de la calidad de las casas, y si no vamos a seguir hablando en esta tremenda polémica que hay por Sergio Joclender y las madres. Hay mucha gente que no comprende, nos dice, los barrios que construían las madres con telgopor eran lindos, nos dicen, ¿no? Nosotros nos preguntamos qué significa esto, ¿no? En una Argentina donde muchísima gente construye con adobe y construye casas cómodas, y en una ciudad como esta donde todavía hay tantas casas antiguas, que alguien piense que una casa de telgopor es linda. ¿Vos qué te parece, Wanda? Bien. A ver, ¿qué me parece? Me parece que son muy sabias las palabras de un libro que ya pronto recuperaré, pero que está en buenas manos, que se llama Cobijo, y que habla de las técnicas constructivas en distintos lugares del mundo y a lo largo de la historia. A ver, ¿qué pasa? Mira, mientras vos hablabas, te escuchaba atentamente y hablabas justamente de las casas, porque en definitiva, para decir en síntesis, las casas de plástico, esa sola palabrita, casas de plástico, casas de tergopol, sí, obviamente no es una casa como una especie de embalaje de tergopol donde vienen los televisores guardados, pero de todas maneras nos abre a una filosofía, a una técnica constructiva realmente polémica. Hoy en las facultades de arquitectura de todo el mundo también se están devanando los sesos, tratando las cátedras más abiertas y más alternativas, se están preguntando en periodos realmente complejos y de confusión, pero no de confusión, decíamos ya desde que veníamos charlando el programa, estamos en una crisis saludable y terrible a la vez. O sea, estamos en una crisis de adulto, no estamos en la crisis del adolescente que no sabe para dónde va, sino estamos en una crisis de elección. ¿A qué velocidad vamos a seguir creciendo o desarrollándonos? Están en discusión los términos progreso, no progreso, crecer, no crecer. ¿Cómo dar trabajo sin entregarnos hacia un progreso infinito, sin límites, solo por el hecho de dar trabajo? ¿Qué es modernizarse hoy? Yo veo como un desgarramiento, porque mientras crecientes sectores se preocupan por lo que se llama la bioconstrucción, ¿no? O adecuar casas antiguas a nuestras necesidades, casas amplias, casas de materiales nobles, como madera, ladrillo, barro, etcétera. Otros sectores están, yo no sé si están condenados, es una palabra un poco dura, pero están condenadas a las nuevas casas habitacionales que hace el gobierno, ¿no? En este caso, las madres de Plaza de Mayo, de Telgopor, o los municipios, que son casas, a mí me parece, de una construcción muy precaria, y que a veces escapan a los cánones de lo que sería la estética, ¿no? Bueno, a ver. O cierta estética. Bueno, ¿no? Justamente, vamos a, digamos, a soslayar el abordaje político de un tema donde se mezcla la historia más dolorosa con la corrupción, y realmente todos los argentinos estamos metidos en este berenjenal y tratamos de tratar de entender de qué sacar de todo esto. Bien, ahora viene la parte, digamos, técnico-cultural de la cosa. Fíjate vos que esto de la tendencia de la bioconstrucción parece ser un tópico de clases acomodadas, ¿no? Yo tengo frente a mí un artículo de La Nación, generalmente en la contratapa de La Nación, ese diario que se lee sobre la mesa, ¿no? Que tradicionalmente lo adjudicamos a lectores de clase alta, tiene en su contratapa cada 2 números una contratapa muy útil que se llama La Vida Eco, ¿no? Entonces en La Vida Eco aparecen un montón de consejos, de nuevas ideas que deberían ser patrimonio de todos, o sea, deberían ser patrimonio de las charlas populares, no solamente de la gente de clase alta que va a un country a vivir como se vivía antes, ¿no? Y entonces aquí hablan, por ejemplo, dice, los plásticos no son muy amigables, preferimos trabajar con materiales tradicionales como la madera y con metales solamente en las cubiertas, ¿no? ¿Cómo orientamos la casa? Bueno,
la bioconstrucción es un tema que debería ser, yo digo, habitar las mesas de todos los argentinos que necesitan y que están a punto de construirse una casa. Tal vez estamos aludiendo a que aquí hay protagonistas ausentes. O sea, tenemos que escuchar a los habitantes de una casa o a los futuros habitantes y ver, como decía Livingstone, este arquitecto, cuando hablaba de la cirugía de casas, heterodoxo. Pero era heterodoxo, ¿por qué? Porque le preguntaba a los habitantes, bueno, ¿y ustedes cómo viven? ¿Qué es lo que les está molestando ahora? ¿En qué querrían mejorar su hábitat? ¿Cómo viven? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se relacionan? Eso es la casa. La casa es el templo de las personas. Pero también es verdad que las tecnologías son procesos muy rápidos y que mucha gente a lo mejor ignora que tener mucho cableado eléctrico dentro del dormitorio, o tener el televisor dentro del dormitorio, o tener una malla de alambre dentro de la pared de su dormitorio, no les permite descansar ni relajarse, porque crea un módulo de vibraciones en los cuales el hombre termina enfermando. Bien, por eso digo, estamos sacando del estante de las élites un tema que debería ser patrimonio de todos. Ahora, ¿te puedo confesar algo que me duele? Ya, me sacaste la idea, pero dale. Bueno, dale, no, volca la idea. Bueno, es mi idea contra la tuya, no creo. No, porque yo quería decir más que una idea, es un dolor. Dale. O sea, los tipos que en el country se construyen una casa de madera con un techo, ¿cómo se llaman esos de paja? Bueno, eso ya es lo último de lo último. Hacerse un techo con, digamos, un jardín de pasto como techo. Claro, se hacen un techo con pasto, con tierra, para vivir fantástico. Y porque es una Pero casa, ese mismo tipo construye esa casa con el dinero que gana de hacer barrios de plástico para los pobres. Y lo terrible es que los pobres están contentos porque dicen que la casita de plástico es linda. Entonces, es antipático tener que decir estas cosas. Es antipático, pero incluso doloroso, y te remueve el estómago tener que juntar dos temas. No hay nada más feliz que concebir la propia casa y debatir sobre cómo es la casa en la que yo quiero vivir, en el país en que yo vivo, con los materiales que abundan en el lugar en que yo vivo. Un capítulo enorme es el tema del adobe, pero incluso un tema que ha evolucionado. Les voy a leer después un relato que integra un libro que se llama Patrimonio Rural, de un arquitecto llamado Carlos Moreno, y justamente aparté la primera página donde habla de cómo era la primera casa del gaucho, cómo el gaucho perdido en la pampa con un horizonte inmenso se iba a hacer su casa. Yo te digo, en los años 60 yo peronicé a un líder estudiantil que era anarquista. En los años 63 se llamaba, y lo llaman todavía, el Pato Balestieri. El Pato Balestieri, durante el gobierno de Cafiero en los años 80, en la provincia de Buenos Aires, construyó varios barrios. Aquí en Marcos Paz hay algunos que están cerca del Camino Real, por ejemplo, que lo hizo construir él. Hay otro que se llama Las Catonas. Sí, él no vive en Las Catonas. Por supuesto. Él vive en un enorme piso en el centro de Buenos Aires, en un departamento antiguo, enorme, con las antiguas comodidades de los años 30, reciclado convenientemente. Y yo le he dicho a él, el día en que vos te mueras, tu infierno va a ser vivir en una de las casas que como arquitecto y como funcionario vos construiste. Me gustó esa idea, el cielo y el infierno. Es buena, ¿no? Sí, o sea, el infierno el infierno no va a ser el fuego eterno, sino... No me guarda... No te guarda rencor, claro. Con no, lo que no le me guarda dijiste, rencor. No, está esperando no morirse nunca, más o menos. Bueno, sí, pero en esas estamos. Fue lindo, y es lindo hablar de esto de la casa. La casa en la que nosotros vivimos. Ya te voy a hablar lo del adobe, sí. Te voy a hablar el tema del adobe. Pero bueno, volvemos me disparé para ese lado. Pero qué bueno tener un espacio. ¿Por qué los concejales y por qué las autoridades, como hemos pedido tantas veces, no piensan que en Marcos Paz se viva en un espacio mayor, ya que hay tierras? ¿Por qué no se le da el derecho a las familias para tener árboles frutales dentro de la casa, ¿no?
Incluso se promueve esto de que haya árboles frutales de tal manera que la gente pueda tener una provisión ante la incertidumbre del futuro y del empleo, tener modos de defenderse, tener un espacio para un taller, para hacer reparaciones, tener un lugar donde guardar el auto viejo ese que ya no funciona, tener árboles frutales, o tener una huerta, o tener un gallinero, y tener donde replegarse en las épocas difíciles. Sí, digamos, antes de tomarnos un respirito, sí, vamos a hablar del adobe, prepárese, es a dónde replegarse. El tema de la autonomía o de la autosuficiencia en parte es un tema planetario. Se lo están preguntando aquí, en Nueva Zelanda, en Canadá. Esta es la parte donde nosotros queremos relacionar este cotidiano del que estamos hablando aquí, provincia de Buenos Aires, Argentina, con un cotidiano global, porque es el mismo tema que se está planteando Annie Leonard en La historia de las cosas cuando explica por qué usa un auto eléctrico. O sea, los temas de la ecología unen al planeta de alguna manera, nos unen como humanos. La ecología nos une, no debería separarnos. Es una dimensión de lo humano. Es una dimensión de lo humano que nos une como humanidad. Aquí en Nueva Zelanda o en Camboya, donde fuera. El hombre que no tiene preocupación por la ecología es menos humano que el otro que tiene conciencia de su entorno y que se da cuenta que su humanidad no termina en la piel o en los zapatos, sino que continúa en la vida del suelo, ¿no? Que él es responsable por el maravilloso fenómeno de la creación de preservar, es corresponsable. Bien. ¿Puede ser? Por supuesto, por supuesto. Vamos a otro tanguito de Miguel Vilas. De Miguel Vilas Boas, cuando son ya las 7:58, el tango que se llama A Eduardo Herrera Cunha. El tango se llama así, Miguel Vilas Boas, el tanguero oriental. Está bueno esto de la vivienda, Jorge. Está bueno, sí. Está bueno. Ahora voy a leer una especie, casi te diría que suena a cuento. A ver. Suena a cuento. Pero quiero ser precisa con el texto de donde lo estoy sacando, porque realmente sería muy interesante que quienes tengan internet o quienes lo conozcan recurran a este libro. ¿Cómo se llama ese libro? Se llama Patrimonio de la Producción Rural, de un arquitecto que todavía vive y tiene una edad mediana y está lúcido, que se llama Carlos Moreno. Es una reedición de 1998, Buenos Aires.
patrimonio de la producción rural lleno de fotos, ilustraciones. Y dibujos. Y dibujos hechos por el autor. Porque Carlos Moreno es un gran dibujante. Sí, sí. Suele hacer exposiciones en el Tortoni. Uh-huh. Y exposiciones muy lindas de todas las tecnologías que se usaron en los primeros años en la colonia y en la época de la independencia, ¿no? Sí, claro. Yo creo que me atrevo a decir que a muchos oyentes de aquí, locales de Marcos Paz, se fascinarían con este libro. Está la historia desde la bola esa de madera tallada que adorna un portón de entrada de una casa antigua, hasta la explicación de por qué tal tirante, la madera que se usaba, cómo se preparaba, cómo se diseñaba una estancia, la diferencia entre una estancia y una chacra. Uh-huh. Realmente es para tragárselo a este libro, visualmente y emotivamente también. Este capítulo pertenece a ya las últimas páginas del libro y habla de las técnicas constructivas, pero es llamativo cómo integra naturaleza y cultura. Ajá. A lo largo de sus relatos. A ver, veámoslo. Antiguamente en la Pampa anterior se encontraban muy pocos materiales de construcción aptos para ello, ¿no? Los de más fácil y simple obtención eran la tierra, uh-huh, con la que se construían las paredes de tapia o de panes de césped y con la cual se daba terminación a los quinchados. La paja, abundante dada la cantidad de bajos y bañados, esto es Marcos Paz, uh-huh, bajos, bañados y tierra. Pero había muy poca madera, que era usada especialmente para la fabricación de vigas o tablas. Palier, en sus memorias de viaje de 1858, nos cuenta que Buenos Aires es el país menos forestal del mundo. Los pocos árboles originarios de la región parecen más bien arbustos y no tienen posibilidad de ser transformados en elementos maderables. En las primeras épocas de la colonia se plantaron sauces y álamos que por su forma permitían la realización de vigas de muy poca resistencia y duración, por las características de sus tejidos blandas y atacables por los insectos. Uh-huh. Por muchos años se usó una cobertura de cañas para cerrar los envigados. Para materializar los vínculos entre los componentes en los medios rurales, solo se disponía del cuero, que vacas había montones, del cuero con el que se hacían las ataduras necesarias. Con mucha razón se habló de una civilización del cuero, ya que este era un material universal usado para fabricar desde muchos tientos para ataduras hasta las mismas puertas de los ranchos. El hombre con su ingenio, con lo que había. He tenido una mesa de cuero de toro. Una mesa de cuero. Es dura, como mucho más dura que madera, ¿no? O sea, las sillas y las mesas de cuero son extraordinarias y reemplazan perfectamente a la madera. Uh-huh. Sí, claro, sí. Con razón estaban hablando de una civilización del cuero. Totalmente. Lo que sobraban eran vacas. Sí, sí. Claro, pero bueno, aludimos con este relato que parece un cuento a la capacidad humana del ingenio, sí, sí. De no esperar, en definitiva, que la cosa le viniera de arriba. Los chalecos, esto que se llama, que la policía usa chalecos antibalas. Los chalecos antibalas, sí. Que ya se habían inventado en aquel entonces, que eran las corazas que se hacían con cuero de toro. Uh-huh. Superponiendo varios cueros. Varias capas de cuero. Varias capas de cuero. Piedra. Y era una coraza para un guerrero tremenda, que no había cómo atravesarla. Fíjate, ¿no? Cómo lo que es el ingenio, ¿no? Sí. Y el uso de los materiales que tenés a mano. Exactamente, probablemente estaba diciendo, ahora no vamos a hacer casa de cuero y de barro, claro, de nuevo. Que la policía sería más barato, claro, ¿no? Que en vez de plástico que usen. A lo mejor no es que estemos aludiendo a una cosa empecinada y ortodoxa no, estamos tratando de retrotraer, una doctrina de adecuación al medio. Exacto, o sea, que nuestros antepasados habían logrado, ¿verdad? Claro, o sea, al lado de nosotros eran verdaderos titanes, tanto los nativos como los recién llegados. O sea, era la capacidad de trabajar con el cerebro, con los ojos, con las manos. ¿Te imaginas vos un auto de policía ahora blindado con cuero? No, blindado con cuero, claro. No estamos proponiendo eso. No estábamos hablando de eso, pero sí estamos tratando de recobrar esa inspiración. Así es. Porque de todas maneras, perdón, traigo esto a colación, aunque no es lo que estamos hablando ahora, pero la persona que está tratando de pensar
¿Qué hago con esas 100 botellas descartables en vez de tirarlas a la basura? ¿Cómo las puedo entretejer? ¿Cómo puedo hacer un muro? He visto muros hechos con ¿Cómo puedo botellas? hacer, claro, una pared de botellas? Está usando su ingenio con lo que tiene hoy. Me sobran botellas. El viejo del bar tira botellas a lo loco. Bueno, yo me voy a hacer una pared de botellas. Y ¿no? si esas botellas están llenas de agua, esa pared te aislaría perfectamente, ¿no? Del calor y del frío. Y conservaría frío. Calor, claro, durante el día, para devolverte ese calor en la noche, por ejemplo, ¿no? Que es lo que hace este arquitecto que vos mencionaste. Claro, es una seguramente. de las cosas que él ha descubierto, sí. Si tiene la suerte, y ahora que los chicos tienen netbook, bueno, interactúe con su hijo. Si su hijo recibió una netbook y usted puede acceder a internet, bueno, vaya al Google, que es lo más fácil, y ponga casas con paredes de botellas. Y está integrando tecnología, lo antiguo, lo nuevo, en esta época tan confusa, ¿no? Y sobre todo nos debatimos qué hacer. Sobre todo ese resorte tan antiguo del hombre de utilizar lo que tiene al alcance de su mano. Sigamos con el cuento del adobe, para inspirarnos. Hasta avanzado el siglo XIX, decíamos que hasta las puertas, ¿no? Había puertas de cuero de los ranchos. Bueno, hasta avanzado el siglo XIX las carretas estaban armadas y sujetas por medio de tiras de cuero, ya que el hierro, fíjate vos, entra un nuevo elemento en la pampa de los 1860. El hierro era escaso y de alto costo. Aquí en un apartado habla de la estancia de los remedios y dice, muestra un pequeño cobertizo. Dice, cuando es necesario armar algún tipo de abrigo en las primeras épocas, limitados por las posibilidades económicas, se utilizaban los elementos que se encuentran en el entorno, o sea, una economía de subsistencia. Palos sin labrar, cañas, paja y cuero. Las técnicas constructivas son elementales y según las tradiciones culturales, estas construcciones son de por sí de carácter precario. Pero no se quedaban de a pie y no se quedaban con la lluvia sobre la cabeza tampoco. Era cuestión de pensar, de ingeniárselas. La naturaleza y tratamiento hacen necesaria una renovación periódica. Y mirá vos lo que surge después. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se difunde la chapa. Apareció la chapa. Que venía de Inglaterra. Claro. Apareció la chapa ondulada que con su relativo costo reemplaza las coberturas de paja y ripia. Su vinculación con clavos le da una gran versatilidad constructiva. Pero esto, claro, polémico también, habrá causado una pequeña revolución. Apareció la chapa ondulada, aparecieron los clavos, apareció la modernidad. Entonces seguramente habrá generado esa cosa polémica de decir, apareció esto que mira, es más cómodo, es más fácil, pero nos hace olvidar una técnica anterior. Me imagino que ese pasaje también habrá causado conflicto a su manera. Del techo de adobe al techo de chapa, claro. Ahora es mucho más fácil, pero es el mismo dilema. Es el mismo dilema, ¿no? Y lo mismo, bueno, ahora volvemos a las casas de plástico. Un bien pensado dice, bueno, pero es un avance porque no cortas árboles, no haces cavas, no le sacás la capa cultural a la tierra, entonces hace una casa de plástico. Pero tan ¿Con fácil. qué está hecho el plástico? Claro, ¿con qué está hecho el plástico? Con petróleo. A ver. Con petróleo que no tenemos. Por una parte. Sí, pero no es un material noble. Exacto, no es un material noble, ¿no? De ninguna manera. Ni nos aísla de la misma manera, aunque tenga aislantes sintéticos, que seguramente son bastante efectivos, pero no es natural. Y no creo que ejerza sobre el cuerpo la misma influencia que los elementos propios de la tierra, como pueden ser el ladrillo, el adobe, o el ladrillo asentado en barro, o la madera. Así es. En las páginas siguientes, mira, acá te habla, no me propongo leer sistemáticamente, pero habla de las paredes de chorizo. Claro, las técnicas constructivas con adobe, a su vez, y no solo acá, en la vieja Alemania, por poner un ejemplo, ¿viste? Son de adobe, sí, yo lo he visto esto. Esas casas a dos aguas que tienen en las paredes un diseño de maderas cruzadas, ¿vos crees que es un adorno? No, No son es un maderas. adorno, son maderas de un ancho tal
donde iban apoyados los panes de barro, los adobes. No, yo he visto reconstruidas, sí. En crudo, claro, se ponían unos al lado de otro, adobes sin cocer. O sea, esas antiguas vigas, claro, mucho más que grandes. Que parecen cruzaditas, que parecen paredes cruzadas, que realmente parecen una decoración, sí. O cuadriculadas. Claro, hacían las veces de las vigas de cemento armado, claro, de nuestras casas actuales. Uh-huh. Pero entre medio de esas vigas de madera gruesa que hacían como de vigas de cemento armado, claro, tenían no iban ladrillos, casi 20 centímetros, claro, de ancho. Así es. Sí, iba barro. Uh-huh. Iba barro, sí. Así eran las casas europeas. Quien tenga la suerte de visitar esos lugares, o tal vez a través de una fotografía, va a ver que son casas que tienen 200 y 300 años de antigüedad y todavía están en pie. Así es. Uh-huh. Y acá en el caso de las paredes de Chorizo dice: se han encontrado antiguas referencias de construcciones de muros de tapia. Aquí se les decía muros de tapia. Uh-huh. Esto es una vieja técnica usada en el sur de España. Mirá de dónde nos viene. De tradición árabe. Las paredes de Chorizo vienen de tradición árabe. Consiste en apisonar la tierra apenas húmeda dentro de un encofrado que se va elevando a medida que crece la altura de la pared. Claro, esto es otra cosa. No es pared de chorizo, es pared de tapia. Pared de tapia. O sea, es un encofrado dentro del cual se va colocando barro. Yo tuve una casa como esta en Salta, mezcla de barro y de piedra en un encofrado. Cuando se seca, se sube el encofrado y se continúa la pared para arriba. Tenía 1,20 metros de ancho la pared. Claro. Imagínate lo que era. Claro, por era un eso búnker. Eran paredes tan gruesas. Era un búnker, claro. Paredes de 1 metro de ancho, seguramente. En todo caso, claro, después sigue a continuación el relato del chorizo, y en este caso, entre dos palos se tendían o alambres o tientos, mejor dicho, antes que apareciera el alambre, y se trenzaba paja y barro. Así es. Verdaderamente trenzados, y eso también constituía un entramado inexpugnable. Uh-huh. Bueno, sirva esto no como un curso de construcción, sino como una manera de agitar la cabeza y mirar un poco hacia atrás y no comprar lo nuevo, lo digamos último, algo, como una idea única, ¿verdad? Nosotros hemos criticado muchas veces esta práctica gubernamental extendida por el mundo de dar de comer. Uh-huh. Y siempre señalamos la importancia de que uno mismo coma, y sobre todo lo que uno pueda comer, lo que produce. Uh-huh. Que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, claro, que te den de comer que saber pescar, claro, una palabra. Pero en esto de la casa es lo mismo. ¿Y sí? No es igual que te vendan una casa llave en mano a que vos te hagas la casa. Todos nuestros abuelos se hicieron la casa. Y se le iba agregando una habitación cada hijo que llegaba. Así es. O cada hijo que se casaba, ¿no? La sabiduría del hornero. Claro. El hornero le pide a otro pájaro que le haga la casa. Bueno, es un ejemplo extremo. Pero la sabiduría de la casa de un hornero es algo prácticamente inimitable. Uh-huh. Inimitable la manera en que está diseñada. Está diseñada en función de las necesidades del hornero, con su aislación de la lluvia, del viento, del frío y de los intrusos, si se quiere, para que no le roben a los pichones, ¿no? Bueno, pensar con esa parte animal que tenemos, pensar con ese sustrato de animalidad que hay en todo ser humano. Bueno, entonces estamos valorizando el deseo y la actitud de construir el propio nido, así es, la propia casa. Estamos valorizando el espacio. Uh-huh. Claro, cuando vos hablabas del tamaño de los terrenos, sí, estoy totalmente de acuerdo que es un atentado imponerle a las personas, por una cuestión de ordenamiento urbano, el tamaño del terreno donde va a vivir, porque vos le estás determinando la vida, seguramente, claro le estás quitando todos esos espacios de autosuficiencia que le van a permitir que si un día es un desempleado, se repliegue en su casa y puede hacer algo, desde armarse un taller hasta hacerse la huerta, hasta hacer... No me voy a morir, no tengo trabajo. Claro que me gusta salir, en todo caso, y relacionarme y tener mi trabajo, y tengo un oficio que hace que trasponga las puertas de mi casa para tener un sustento. Pero mi casa es mi refugio, no es mi aguantadero, no es mi dormidero. O sea,
Es un lugar contra donde las casas dormidero. Donde podés trabajar. No es un dormidero donde como tengo para apoyar el plato de comida, la cama, y más vale que no tenga más chicos. Y lo peor es que yo sospecho que mucha dirigencia política achica el espacio de la gente para hacerla más dependiente. Vos decís, qué mal pensado. Qué mal pensado. Qué mal pensado que sos, Qué mal pensado. Ojalá que los pobres comprendan que los están limitando, que los están castrando, que los están empobreciendo con el espacio. Sí, exacto. Fíjate cómo estamos acá en el final integrando la idea de la casa, el espacio, casa y espacio, y lo que hay alrededor de mi casa. Y por qué no terminar hablando de los diseños, no de los barrios donde realmente tu casa va a ser un dormidero, sino hagamos un barrio donde también concibamos a la escuela a la que van a ir los chicos, cómo se van a desplazar los chicos en ese barrio. ¿Se desplazan con seguridad? ¿Se puede andar en bicicleta? ¿O es un barrio donde pueden entrar autos a 90 kilómetros por hora? Bueno. En los barrios de ricos hay unas lomas de burro que te digo que desalientan a cualquier pistero. Por ejemplo, pues eso es uno de los aspectos. Entonces no estamos diseñando conjuntos habitacionales, estamos diseñando barrios completos, pero hechos a la medida de la gente, para la gente. Para que la gente los hermosee, para que la gente pasee dentro de ellos, los disfrute, para que tengan su plaza, su centro comercial, su salita, su centro cultural. Y una vez más, digamos que hay barrios para pobres, el Marcos Paz, porque hay un country para ricos. Y este fue el origen de un desvío histórico en el Marcos Paz que nosotros conocimos allá a finales de los años 80, cuando se establece un lugar para ricos, con caminos por donde no pasan autos a altas velocidades, con casas hermosas, con mucho espacio, y eso tiene otro costado, y el costado son los nuevos barrios para pobres de Marcos Paz, sin espacio, sin árboles, colgados en el medio de la nada. Bueno, pero ojalá por algo, que se reflexione sobre esto. Pero por supuesto, porque se trata de reflexionar juntos, y por algo somos mosca y tábano, insistentes, repetitivos, reiterantes, molestos, pero creo que estamos molestando por una cuestión de sanidad. O sea, en definitiva eso es lo que nos anima. Molestamos para sanarnos como comunidad, para discrepar, pero para sanarnos en definitiva. Vamos a Miguel Vilas Boas, vamos a transitar los minutos finales del programa, Jorge.
Bueno, fue el tango Retintín de Miguel Vilas-Boas, de Montevideo. Digamos también que el lunes próximo, con motivo de la fiesta de la bandera, no vamos a estar, no se va a hacer este programa, así que nos veremos en 2 semanas. Y a modo de reflexión, sino de editorial, en los minutos que me quedan, quería expresar algunos pensamientos propios de las preocupaciones que cruzan la cabeza y la vida de los argentinos en estos días. El tema Sergio Joclender no es un tema más. Según entiendo, me llamaron por radio esta mañana, de Radio Splendid, justamente para pedirme opinión en función de que las madres de Plaza de Mayo han iniciado una querella por asociación ilícita a los hermanos Joclender. Bueno, me pedían mi opinión. Yo considero que es parte del escándalo y que realmente que Eve querelle por asociación ilícita a los hermanos Joclender es como que nos está tomando el pelo a todos. Siento que este es un momento culminante de la vida argentina, esos momentos de quiebre, esos momentos en que algo cambia, se reconfigura, como pudo ser la crisis del campo. Yo nunca creí en la crisis del campo tal como nos la vendieron los medios, y luego importantes testimonios nos dieron razón. En realidad fue un enorme negocio donde se enfrentó a los medianos productores ojeros desde los intereses de los grandes productores, que fueron los que ganaron. A partir de la crisis del campo, los grandes ojeros argentinos se reconvierten como poseedores de inmensas extensiones de tierras en el cono sur, sobre todo en Brasil y en Uruguay, en Paraguay, en Santa Cruz de la Sierra, y hoy algunos grandes ojeros como Grobo Copatel son parte de una corporación transnacional con oficinas en Rusia y en los Estados Unidos. Y esos son los amigos del gobierno. Los que cortaban las rutas facilitaron, sin quererlo seguramente, facilitaron la posibilidad de que los enormes puertos de la Argentina y de las enormes aceiteras de la Argentina continuaran trabajando con la soja de Bolivia, del Paraguay y de Brasil. Nunca se detuvieron en medio de la crisis del campo y de los caminos cortados. Nuestros puertos continuaron trabajando incluso más que habitualmente con la soja del Cono Sur. Y esto posibilitó que aquellos que tramitaron estos procesos se adueñaran de nuevas tierras o se convirtieran en socios de enormes extensiones de tierras en el Cono Sur. Y justamente yo siempre recuerdo, hay un libro que se llama La mafia judía, de Fabián Spolansky, donde cuenta esta historia y la razón por la cual el expresidente Néstor Kirchner, toda esta operatoria que benefició a las grandes corporaciones ojeras en contra de la mesa de enlace, la monitoreó desde un departamento de Puerto Madero que era de Eduardo Elstein. Entonces, aquí no estamos tomando partido por nadie, pero simplemente estamos observando que Violcati tiene 2.000 hectáreas y el que le prestaba el departamento a Néstor Kirchner, que se llama Eduardo Elstein y que es tesorero del Consejo Judío Mundial, tiene 400.000 hectáreas. Pequeña diferencia, pequeña pero muy importante diferencia. En este momento yo creo que estamos viviendo otro momento también clave de la historia argentina, porque desde que comenzó la democracia se inició una campaña por los derechos humanos, que nos arrebató a todos, que permitió recuperar la memoria, de los compañeros desaparecidos, que permitió juzgar, mal o bien, pero a lo largo de los años, a numerosos represores, aunque digamos que es una ínfima cantidad, pero de todas maneras permitió la reparación de las víctimas en cierta medida, y frente a otros países como Uruguay o como Chile, es notable
el ejercicio que la Argentina ha hecho de esclarecimiento del pasado horrible por el que atravesamos o que sufrimos. Entonces toda esta etapa a mí me parece que está terminando. Y no le endoso toda la culpa a este señor Schocklender, que todos sabíamos, siempre supimos que era un psicópata, porque si no, no habría hecho lo que hizo. Estos dos hermanos son parricidas, todo el mundo lo supo, pero luego fueron los ideólogos e ideólogos importantes, no solamente de las madres, sino de este gobierno. Innumerables actos oficiales donde ellos bajan línea diciendo cosas tan importantes como que Néstor Kirchner es el desaparecido 30.001, con lo cual están negando las desapariciones, porque si un presidente que muere en el ejercicio de la lucha por el poder es un desaparecido más, ¿qué estamos queriendo decir de nuestros 30.000 desaparecidos en la tortura, arrojados desde el aire de manera anónima a las aguas del mar o del Río de la Plata? ¿Qué estamos queriendo decir cuando Eve Bonafini en un momento determinado decide que las madres de Plaza de Mayo ya no son un organismo de derechos humanos, sino que recogen la herencia ideológica de sus hijos y que por lo tanto son un grupo revolucionario que propone la lucha armada tal como sus hijos la proponían, que tenían sus razones para hacerlo en los años 70, pero ella lo dice 20 años después. Y a partir de allí se hace consecuente el apoyo a ETA en España, el apoyo a la FARC en Colombia, y festejar la caída de las torres de Nueva York, por ejemplo, diciendo que Obama es una especie de patriota. Bueno, todas estas cosas que en su momento a nosotros nos produjeron un impacto, tienen una coherencia con un pensamiento de reproducir el setentismo, ¿no? Este programa de Lleva y Trae ha tenido muchas inquietudes. Hay alguien muy ansioso por salir al aire, tiene que ver con la construcción, y ya lo tenemos gracias a Jorge Recaite. A ver, buenos días, Carlos González. Hola, buenos días. Bueno, ¿Me muy escucha? interesante tu programa. Perfecto. Por llamar a la conciencia, diría yo, a la conciencia A social, ver. ¿no es cierto? Para que tomemos conciencia y sepamos... a Estoy dónde escuchando estamos parados. poquito. A ver, un segundito. Sí. Estamos arreglando. A ver, sí, cuéntenos, Carlos. Bueno, no, estaba escuchando el programa con mucho interés, con mucha atención, digamos, con respecto a lo que decían ustedes, a las viviendas construidas en su momento de barro, con chorizos de barro, ¿no es cierto?, cuando se hacían con palos entramados, y el chorizo de barro hacía una especie de S entre palo, y de esa manera se construía la pared de barro, y luego se revocaba con barro, y luego se pintaba con cal traída de Córdoba, esa cal que se apagaba en una olla de barro, digamos, que se construía en el mismo suelo, y una vez apagada se pintaba toda la casa, se hacía el techo de cañas, se le ponía barro y se volvía a pintar encima de esa casa, y en algunos casos se llegó a engrasar el techo de las casas, de los ranchos que le decíamos comúnmente, o en su defecto el que podía le ponía cera para hacerlo impermeable, o si no ponerle una gran pila de cañas encima para que el agua corriese por arriba de las cañas y no entrara hacia el hogar. Todas esas cosas hacen un poquito a nuestra historia, hacen un poquito a nuestro modo de vida, digamos, pero Sí. El avance de la ciencia, de la técnica, de la construcción, de los ejemplos que vos estás dando con respecto al hornero, el albañil, que es un pájaro nacional, hace que hoy por hoy tomemos conciencia de cómo son las cosas, y a colación viene justamente lo de las abuelas de Plaza de Mayo, que se dedicaron justa y exclusivamente a construir viviendas para darnos un bienestar mejor, para estar mejor en la vida social, digamos así, y se viene a transformar esto en un avispero por un individuo que es un ladrón, que es un traidor a la patria. En su momento, para mí, si yo fuera presidente de una nación, para mí ese individuo sería un traidor de la patria, y ya saben ustedes qué condena merece un traidor a la patria, porque traicionar a un trabajador, traicionar a una persona humilde, no pobre, porque para mí el pobre en la Argentina no existe, para mí es empobrecido, porque cuando hay barrios ricos, donde se cortan 30, 40 calles para hacer construir un barrio, no es lo mismo que cuando un obrero corta una avenida, corta una ruta para pedir un aumento o para pedir que le paguen un sueldo. Entonces todo eso hace un sistema de vida social donde se enfrasca el capitalismo, el comercio, el negocio, donde las sociedades anónimas,
los banqueros, los traidores a la patria que están escondidos en los bancos, ¿no es cierto?, que centralizan, que capitalizan el dinero y se convierten en sociedades anónimas, hacen que todo esto se convierta en una lucha como la que vos acabas de definir, cuando nosotros queríamos arreglar con las armas lo que hoy se puede arreglar en democracia. Carlos González, su aporte ha sido muy valioso, y voy a mencionar también a la señora Lidia del barrio San Marcos, que nos contaba de su casa hecha de adobes, sunchos, allá en Tucumán, y que le alegró mucho que tratáramos el tema, y realmente sí, esta era la intención, que se despertaran conciencias y que se expresara gente como ustedes y que lo compartiéramos todos. Así que muchas gracias y nos encontramos, Dios mediante, el próximo lunes con la... El próximo no. ¿El próximo no? Dentro de 2 semanas. ¿Dentro de 2? Muy Dentro lejos. de 2, pero mire usted. Bueno, así que Carlos, muchas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo, y ojalá que en una emisora como la de ustedes se repitan estos programas, que se haga más, que se hable más con respecto a las madres. Ojo que todos somos hijos de una madre. Ojo que nosotros, hace 40 años atrás, todos teníamos un guerrillero en el corazón, pero no lo teníamos porque éramos malos, ni porque éramos asesinos, simple y sencillamente porque queríamos justicia social. Nada más que eso, porque cuando íbamos a los hechos que nos hablaban de democracia, nos mentían, nos traicionaban, nos engañaban, y todo eso vino a colación para que uno tome un arma y haga justicia, no por mano propia, sino combatir a la injusticia que se toma la justicia por mano propia. Muchísimas gracias. Y que Dios los bendiga. Gracias, muchísimas gracias. Tenemos un ratito más. Tenemos 2 minutos, 3 minutos. Completo, más. Sí, Jorge, Sí, la idea de Lidia, gracias a González, realmente, además un oyente es un aporte inesperado. Y como siempre, el diálogo es importante y los Sí. matices de diferentes miradas aportan a la generación de pensamiento común. Sí. Además, rompe con nuestro escepticismo de pensar quién nos puede estar escuchando un lunes a las 7:30 de la mañana, ¿no? Así que deben ser locos, ¿no? Claro. Loquísimos. O son verdaderos. Sí, no. Así que gracias por eso, y bueno, y gracias, Lidia. Claro. Locos como nosotros, por supuesto. Sí. Los que Gracias, nos escuchan son Lidia. más locos que nosotros. Lidia es de La Calera, de Tucumán, así que, pero no, con mucho orgullo también hablaba, y creo que entendió también claramente esta idea. Dice, ojalá esto se hablara mucho más, y ella me expresó con orgullo cómo era esta casa de Tucumán cuando ella se casó, y dice que si bien el piso era de tierra, estaba tan bien hecho que se podía baldear. Baldear. Se podía baldear. Usaban el despunte de la caña de azúcar, la paja de arroz que le llamaban, y algo llamado suncho. Y claro, hablaba de paredes muy gruesas. Pero en definitiva estamos rescatando esto, la capacidad del ¿Te acuerdas? ingenio. Cuando nosotros vinimos a Buenos Aires, a Marcos Paz, teníamos pisos de tierra. Y nos gustaba que las gallinas entraran cuando comíamos, para que recogían las cosas que se caían. Comíamos con 2 gallinas bajo la mesa. Claro, hasta que al final se fueron entusiasmando y se subieron a la mesa. Y y terminamos cambiando el piso de tierra, encerrando porque las gallinas. ya era un exceso. Era un exceso de naturalidad. Teníamos un bebé con la sillita de comer, y la gallina era tan confianzuda que se subía a la sillita de comer directamente a comerle los granos. Sí. Era un almuerzo compartido. Sí. Así es. Bueno, ahora sí. Hemos llegado al final de La Mosca y el Tauro. Entonces, ¿cómo era la cosa? ¿Me lo recuerdan? ¿Dentro de cuánto nos vamos a escuchar? ¿Dentro de 3 lunes? No, 2. Dentro de 2. El próximo es feriado. El próximo es feriado porque es 20 de junio. Bien. Y el otro estamos de nuevo con el público, estamos de vuelta con nosotros mismos. Sí. Con nuestras casas, con nuestros árboles, con nuestros espacios, con nuestras preocupaciones. Con los 2 tachos de basura, todas estas cosas. Y con el ingenio de estamos todos. Hablando de. Bien. Y con nuestras preocupaciones políticas también, de un Por país supuesto. que busca su destino, que está en una encrucijada y de la que tenemos que salir un poquito entre todos. Un país que busca su destino. RSO FM 91.7 transmite desde Marcos Paz para toda la región. FM 91.7.